Alzamora. El apellido me Fernández comienzan Zamora. a decir. ¿Ah? Fernández Fernández. Zamora. Muy bien. Gracias. Fernández Ocampo Zamora ya Hurtado. puede ir bajando, puede. A ver, de uno en uno, por favor, ¿ya? Doctora, Brisa Sánchez. No la veo. Doctora, buenas tardes. Coronel, Enciso a ver, Ríos. yo voy llamando, por favor, y van apagando la cámara, ¿ya? Coronel. ¿Ya Buenas lo vi? noches, doctora. Presente. Buenas noches. Sánchez López también puede apagar para tener. Sánchez López puede apagar. Bien. A ver. Giselle Ocampo. Sí, doctora, buenas noches. Ya. Perfecto. Bien. Enciso. Buenas noches, doctora, presente. Bien. Ya. Y los que estoy llamando van apagando, entonces ya. Yu Chang. Buenas noches, doctora, presente. Yu Chang, Buenas noches, doctora, presente. ¿Se me escucha? pero no está en lista. Estoy en la lista, doctora, disculpe. Como Chang Vaca, doctora. Ah, como Chang. Yun es tu nombre también, ¿no? Sí, es mi segundo nombre, doctora. Ah, Buenas ya. noches. Yo pensé que Yu era tu apellido. Ya. Entonces va pagando. Landauro. Va pagando también su Landauro. Carguaipiña, ¿no? Carguampiña. Bien. Ramos. Sí, doctora, presente. Ramos Ortiz. Bien. Ya. ¿Alguien más que no es? Sánchez Boina, por favor. A ver. Paredes, doctora. Ya. Sánchez Ahora Boina. sí, como es la Doctora. hora, por favor, voy llamando Doctora. y ustedes van prendiendo y me van diciendo presente, ¿ya? Aliaga. Presente, Paredes. doctora, buenas noches. ¿Dónde está? Perfecto. Presente. Agurto. 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 No está. Alfaro. Buenas noches, doctora, presente. No te veo. A ver. Doctora, Prende ¿me tu ve acá? cámara. Estoy con la cámara prendida, doctora. ¿Me ve? Ahora sí. Sí. Anca. Anca. Buenas noches, doctora, presente. Arboleda. Arboleda. Arcos. Asto. Buenas noches, doctora, presente. Prende la cámara. Estoy con la cámara prendida, Asto. doctora. Perfecto. Presente. Asto. Sí, ya lo vi. Barrientos. Buenas noches, doctora, presente. ¿La cámara? Sí, está prendida, Ya puede... está. Carmona. Buenas noches, doctora, presente. Castillón. Vale. No se me adelanten lo que ya se pusieron. Al final doy una repasada nuevamente, ¿ya? Carguaipiña. Buenas noches, doctora, presente. Sí, ya está. Cente. Buenas noches, doctora, presente. Chilcón. Presente, doctora, buenas noches. Cámara. Está prendida, doctora. Ya está. Cruz. Buenas noches, doctora, presente. Cruz. Cuenca. Domínguez. Presente, doctora, buenas noches. Domínguez.
Elguera, Presente, doctora. Buenas noches. Florentini. 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 García. Mejía. García Villanueva. Doctora, buenas tardes, presente. García Villanueva. Presente, doctora. Ya está. Gutarra. Heredia. Huayca. Guaringa. Buenas tardes, doctora. Presente. Guaringa. Guaringa. Doctora, disculpe, se saltó Guayanca. Guayanca, no me salté, no respondió. No, sí, bueno, no estoy No presente. escuché. Hurtado. Ana Hurtado ya estaba. Julón. Sí, doctora. ¿Dónde está Julón? buenas noches. Julón, Sí, presente, doctora, ¿Dónde buenas noches. no te veo. Mi cámara Ya está prendida. Sí, está bien. Yau. Yacua. León. Magaño. Mansilla. Faltan bastante. Martínez. Medina. Mejor hubiese dicho quién está. Meléndez. Meléndez. Presente, doctora, buenas noches. Melgarejo. Mercado. Doctora, disculpe, ¿llamó a Laura? Doctora. Al final. Osco. Palacios. Escriben la P ya, por favor, los que están presentes. Pérez. Paredes. Paredes, presente, doctora. Buenas noches. A ver, la cámara, Paredes. Buenas noches. Buenas noches. Pérez no está. Prado. Quispe Enríquez estuvo, creo. Quispe Enríquez. Buenas noches, Quispe Fernández. Quispe Enrique Fernández. presente. Ya, Enrique sí. Quispe Fernández. Presente, doctora. Cámara. Aquí. ¿Se ve? No la veo. ¿El resto la ve? Aquí. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, Este, recién mi cámara ya está. Recién aprendió, A ver, ya está. Ramírez. Buenas noches, doctora. ¿Se me escucha? ¿Dónde está Ramírez? ¿Se me Ya. escucha, doctora? Perfecto, Ah, sí, está bien, está bien. Vemos porque ya estamos en la hora. Ramírez. Mansilla. Presente, doctora. Vayan prendiendo la cámara. Muy bien. Ramírez Neira. Presente, doctora. ¿Me logra ver? Ramírez Neira. Ya. Ramírez Neira. Sí, doctora. Ah, perfecto. Ramírez. Presente, doctora. ¿Dónde está? Aquí. No la veo. Mi cámara está prendida. ¿La ven? Recién la veo. Ramírez. Roncal. Presente, doctora, buenas noches. ¿Dónde está Roncal? No lo veo.
Doctora, ¿me logra observar? ¿Lo ven, chicos? No lo veo, recién está aprendiendo. Ya. Roncal Tapuyima. Roncal, Tapujima y Roncal Valera. Valera, ¿dónde está? Presente, doctora. Acá, doctora, buenas noches. Ya está, ahora Presente. sí lo veo. Salas, izquierdo. Buenas noches, doctora, presente. Ya. Sánchez Goy. Sol Lore. Sol Gore. Presente, doctora, buenas noches. ¿Dónde está Sol Gore? No lo veo. Presente. Ah, ya está, ahora sí. Soria. 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 Doctora, disculpe, Sánchez Goyen, que tengo problemas con mi señal. Doctora, ¿Dónde está Soria. Sánchez Goy? Un ratito, a ver. Sí, acá estoy. Ya lo veo, ya presente. lo veo. Doctora, Gracias. Soria escribió por el Ya. chat. Soria Granados. Escribió por el chat, dice que tiene problemas con el Teams. Ya. Taipe. Buenas noches, doctora. Bien. Torres Córdoba. Buenas noches, doctora, presente. Perfecto. Luribe. Buenas noches, Uribe. doctora, presente. ¿Me ve? Ya. Sí. Ventura. Buenas noches, Ventura. doctora, presente. Ventura. Sí, doctora, presente, buenas noches. Pero no lo veo. Ah, recién está saliendo por ahí. Ya está. Zapaille. Zapaille. Zapaille nada. Ceballos. Solís. Buenas y noches, Sonco. doctora. Presente. Ceballos. Ceballos, presente. Sí. Solís. Presente, doctora. ¿Dónde está Solís? Aquí estoy, Solís no la veo. Sí estoy. Ya prendí mi cámara, doctora. Ya. Y Sonco. Presente, doctora. ¿Dónde está Sonco? No lo veo. Ya. ¿Alguien que ya llamé y está presente? Doctora, Doctora. buenos días, buenas noches. A ver, un ratito, ya. Agurto. Agurto, ¿dónde está? ¿Qué es de día? En la playa, doctora. ¿Cómo que en la playa va a haber sol? Ese es en otro sitio, ¿ah? No, ¿Está en es clase o no está en clase? es un fondo, ¿O doctora, de está, o pantalla. está en otro sitio? No, es un fondo de pantalla, doctora, es un fondo de pantalla. ¿Ah? Es un Ah, fondo en de su pantalla. pantalla. Yo dije que Sí, está en la sí. playa, me sorprende, porque estamos ahora ya en oscura. Allá. Sí, Yo dije, doctora. ¿qué pasó? ¿Quién más está? Doctora Elvira Paredes. Todo A Escalante, por favor. Prado, las que estoy viendo las voy a llamar, ¿ya? Laura, Porque doctora, por favor. así no vamos a pasar toda la noche, sí. Prado, ya. Pueden apagar, ya. Doctora, buenas Yauca. noches. Yagua presente, doctora. Doctora, buenas noches. León, por favor. Guayán que está allá, así que pueden ir apagando los que... León ya Presente, está, doctora. puede ir apagando. Doctora, buenas noches. Magaño, por favor. Yo voy a decir porque la verdad Melchora, Palacios, ¿no? Palacios. Ya, apague ya eso porque si no me confundo. Laura, por favor, doctora. Laura ya está. O sea, ¿quién Listo, más? doctora. Gutiérrez Sosa, doctora. No la veo. Magaño. Magaño, sí. Doctora Gutiérrez Sosa. Gutarra.
Buenas noches, doctora. Medina Kikín, por favor. Putarra, ya. Magaño también ya puede apagar. Guaringa, doctora, disculpe. Justo mi compañero Guayanca había hablado. Medina, ya está. Apague. Helguera ya está, apague. García Mejía, doctora. Guaringa ya está, apague. García Mejía. Arboleda, por favor. Ya, estamos ya en la hora. 6:43, los que han llegado después me ponen en esto que han llegado, ¿ya? Y yo les pongo tarde. No puede estar en la hora en las horas. Ya, vamos a dar inicio, por favor, a la clase del día de hoy. Los otros me chatean a la hora que se están recién poniendo, ¿ya? Y al final también podríamos revisarlo por el team, la hora de llegada. Bueno, la finalidad de tomarles lista es también conocer el grupo, porque a veces estamos en la sombra, no sabemos quiénes somos. Pero bueno, básicamente es porque es una clase teórica. Sin embargo, a pesar de la clase teórica, nosotros vamos a tratar a veces de dar pequeñas preguntas y tratar de conocer y saber el conocimiento de ustedes, ya que la medicina es algo integral. O sea, la medicina no es que recién estamos nosotros preparándole para esta carrera. La preparación comienza desde el primer ciclo. Por lo tanto, mucha terminología y mucho desde el punto de vista de la fisiopatología, ya sabemos, llegamos a la preparación de este curso de semiología con muchos instrumentos que nos van a ayudar a continuar este capítulo. Lo que sí es que en este capítulo de la parte de semiología es la primera relación médico-paciente que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Si bien es cierto, es la primera vez que asumimos y tenemos pacientes y comenzamos a conversar con ellos, a hacer una historia clínica, nosotros ya llevamos muchos conocimientos de ellos. Conocimientos desde el punto de vista de todo lo estudiado previamente, ¿no? O sea, ya tenemos un conocimiento muy amplio de lo que es el cuerpo humano. Ahora, la parte semiológica y posteriormente los diferentes cursos, vamos a comprender más las diferentes enfermedades y también vamos a poder hacer diagnósticos teniendo en cuenta una buena historia clínica y posteriormente hacer un buen plan de trabajo para llegar a un diagnóstico definitivo. La observación es fundamental del médico frente al paciente. Una cosa es tener una presunción desde el punto de vista de una lectura, de leer un caso clínico, y otra es tenerlo presente, hacer nosotros nuestra historia clínica, saber los signos y síntomas que el paciente tiene y diseñar a partir de esa la enfermedad actual que vamos a hacer la historia clínica y con todos los antecedentes y con todo el examen físico vamos a hacer un resumen y finalmente poder llegar a la parte de síndromes y hacer una presunción diagnóstica, ¿no? Presunción, que no se hace finalmente un diagnóstico final si no pedimos las pruebas necesarias para llegar justamente al diagnóstico definitivo y finalmente hacer un plan de trabajo para llegar a un tratamiento. Entonces, esta parte tan bonita que vamos a hacer en este curso es muy, muy interesante, ¿no? O sea, y probablemente les va a gustar mucho. Entonces, vamos a comenzar con algunos avances de lo que es este curso. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, doctora, sí se le escucha bien. Ya. Sí, doctora. Perfecto. Voy a compartir.
Por favor, y ven imagen. Sí, doctora, sí se aprecia. A ver, voy a avanzar. ¿Estamos? ¿Ven que Sí avanza? cambia, doctora. Sí cambia. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, la parte que me toca desarrollar es bastante amplia, pero sin embargo vamos a concretizarlo y poco a poco en la práctica igualmente lo van a repetir y van a fijar mejor con respecto a estos objetivos que tenemos de la clase, de esa clase teórica, ¿no? Entonces, es casi el inicio de una historia clínica. Probablemente ya han hablado sobre la enfermedad tal. Estamos en este momento básicamente con la parte que corresponde ya al examen físico y teniendo como referencia datos muy importantes que le vamos a sacar del paciente. Entonces, sabemos que el examen físico, bueno, va a ser muy sistematizado, ¿no? Y va a ser coherente, lógico con el propósito que nosotros vamos a querer. Tener una visión de qué enfermedad estamos buscando o qué paciente, qué signos y síntomas va a tener y cómo de alguna manera nosotros vamos a tratar de llegar a un diagnóstico en función de lo que estamos viendo, observando, preguntando o qué antecedentes va a tener también el paciente que nos va a llegar al objetivo de tener un diagnóstico, ¿no? Como le dije desde el primer momento que comenzamos esta clase, una función muy importante de nosotros los médicos es ser muy observador, además de la apatía, porque dos cosas son importantísimas en cuando vamos a hacer, nos presentamos al paciente. Uno, la empatía que nosotros vamos a demostrar con ellos, o sea, el estado de calidez, de confianza, la actitud que nosotros asumimos frente a ellos, ¿no? La presencia de nosotros y la complicidad con el paciente para que de alguna manera nos pueda decir muy tranquilamente qué molestias tiene el paciente, generando en nosotros o nosotros generar justamente esa calidez que el paciente lo va a recepcionar y nos va a dar una información adecuada. Entonces, es una parte muy importante. Pero también otra parte muy importante, ustedes que ya se están iniciando en la carrera, es que nosotros somos muy visuales. Los médicos que tenemos que ser visuales. Miramos un paciente y podemos absorber muchos signos que pueda tener el paciente o de alguna manera algunos síntomas que se pueden refutar en el rostro. ¿Qué molestia tiene el paciente? Sin haber preguntado nada. Eso es lectoscopía, ¿no? Lo primero que vamos a desarrollar en esta teoría. Posteriormente, las funciones vitales, cuál es la aproximación fisiológica de su estado general, según lo que vemos, cuál es el estado de conciencia, que ya de alguna manera lo asumimos preguntando al paciente. ¿Cuál es el estado de hidratación que tiene el paciente si de alguna manera está afectando el nivel cognitivo o un estado fisiológico, de repente un estado de hipovolemia y esto puede traer riesgos en el futuro de una falla renal, etcétera? O su grado de nutrición, si está relacionado con la enfermedad o esto puede conllevar a mayor gravedad de la enfermedad de fondo. La actitud que asume el paciente frente a la enfermedad, frente a una actitud desde el punto de vista relacionado o posición que adopta por el dolor, ¿no? Y posteriormente también vamos a definir qué es importante el examen regional y la importancia de aquella. Entonces, vamos a desarrollar todos esas características que nos está dando esta teoría, ¿no? Entonces, como le dimos, yo creo que antes inclusive de hacer la afiliación, lo primero que nosotros llevamos es la ectoscopía, que es lo que vemos a la primera impresión del paciente. O sea, nosotros cuando vamos, no vamos con una idea qué es lo que tiene el paciente, pero nos dan un paciente y lo miramos y decimos, oh, está muy adelgazado, está ictérico, está inconsciente, o sea, el paciente está con un sueño profundo,
el paciente no se moviliza, es lo que nos da impresión inclusive antes de conversar. Y entonces, estos datos tan importantes de repente nos puede orientar de alguna manera a una posibilidad desde el inicio al observar al paciente, ¿no? Entonces, como les digo, la ectoscopía es algo que vamos aprendiendo conforme pasemos, ¿no? El desarrollo de este curso, ¿no? Como lo dice ectoscopía, viene la palabra ectoscopía, ectos que viene fuera, que lo miramos de afuera, y escopios que observamos desde afuera, o sea, cómo vemos al paciente, ¿no? O sea, en forma global, ¿no? De las particularidades que puede tener la facie, de las particularidades que pueda demostrar algún tipo de molestia en el rostro, de repente de dolor, ¿no? O de una fase muy específica de alguna enfermedad. Por favor, ¿me escucha? Sí, doctora, sí se escucha. Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos viendo acá, ¿no? Simplemente de repente nos dice, bueno, tome este caso, el alumno tanto, por ejemplo, la alumna Solís. Vemos este caso. Vaya a ver esta señora, ¿no? ¿Qué le llama la atención de este paciente? Usted hace una correlación ectoscópica. A ver. Dígame. ¿Nada? García Villanueva. García Villanueva. Doctora, sí, buenas noches. Cuéntame. Buenas noches. ¿Qué te llama la atención de esa foto del paciente? Principalmente sus ojos, doctora, están bastante, sus párpados están demasiado abiertos. Una mirada muy atenta, diría. La mirada demasiado atenta, ¿no? Aliaga, ¿qué más me puede decir de este caso? ¿Aliaga está? Si no me contestan, lo doy porque no están, ¿ah? No está Aliaga. Ya se fue. Se fue a... Todavía es muy temprano para la cena. Si no me contestan, ojo, te voy poniendo falta. Alfaro. Doctora, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Qué te llama la atención, paciente? Como el alumno anterior mencionó, bueno, al menos yo no diferencio si los ojos son los que están salidos o si es simplemente que el párpado inferior se ha caído, que vendría a ser ptosis palpebral, si no me equivoco. Ptosis palpebral. Muy bien. A ver, ¿alguien me puede decir en forma voluntaria qué más le llama la atención? A nivel del cuello, doctora, está prominente. ¿Quién? A ver, Bocio. se presenta, me responde, pero me dice el apellido, por favor, ¿ya? A ver, ahora, Doctora, sí, ¿cómo se apellida doctora, usted? Y dígame qué es lo que quiere decir. Sí, escucho. doctora, sí, Yaco, doctora. Bien, Ya, en la paciente yo puedo observar que, bueno, tiene la fase parkinsoniana, porque podemos ver que tiene una mirada fija, tiene una inexpresión de la cara, tiene falta de mímicas, y también se le puede observar como si tuviera una cara grasosa, ¿no? Como cara gracias. empomada. Perfecto, muy bien. Después teníamos ya a otra, a ver, Sonco. Doctora, mis compañeros están redundando. Lo que no notan es el cuello que está con un hipertiroideo, un bocio, como le dicen. Ah, ya, entonces ya, está diciendo que el cuello lo ve ancho. Perfecto. ¿Alguien más? Había una chica, no me acuerdo. Yo, doctora, estaba diciendo que presenta bocio porque la tiroides está agrandada
Y presenta también exoftalmia, los ojos así sobresalidos. Ya está. Entonces, claro, ese es un aprendizaje, por eso le digo, ¿no? O sea, no es que todo lo van a saber, ya saben mucho teoría, pero vamos al punto de que sí van a ver, no solo van a ver imágenes, sino van a ver pacientes. Entonces, este caso, por ejemplo, la etoscopía sería, ven, ojos saltones, o sea, ptosis significa caída del párpado. Y el caída del párpado, la mayoría de párpados es el párpado superior, ¿ya? Entonces, esa terminología de ptosis parpelea en este caso sería mal usada, ¿ya? Prefiero que me diga que la apertura del ojo es mayor de lo habitual. El paciente tiene unos ojos muy abiertos. Y el aprendizaje de la terminología médica lo van introduciendo conforme ustedes mismos comiencen a aprender cada vez más durante los capítulos, más terminología médica. Si de alguna manera todavía no es muy claro, prefiero que digan lo que ven. ¿Estamos? ¿Entienden? ¿No? Ya. Entonces, sí es permitido simplemente decir lo que ven, no necesariamente terminología médica. Pero todos estamos de acuerdo que los ojos están muy abiertos y muy fijos, una mirada muy fija, directa. Si lo vemos de costado, probablemente vamos a ver unos ojos con una mayor protrusión de globo ocular, ¿no? Y eso se denomina esoftalmos, ¿ya? Pero basta a ustedes decir ojos, ¿no? Muy abiertos, un poco saltones, porque se ven así, y de alguna manera ya están describiendo. Otro dato que ustedes han visto también y que dos de sus compañeros es el cuello bastante ancho. No es lo habitual, es una persona delgada. Y este cuello bastante ancho y en la parte anterior sobresaliente, ahí vemos que está la tiroides. Probablemente este cuello de estas características está relacionado con un bóceo tiroideo. Entonces, la fase que este paciente podría traducirse conforme van ustedes practicando y además una mirada brillante, alguien por ahí vio más allá con un cutis bastante brillante, porque de repente está sudoroso, es probablemente por un cuadro de hipertiroidismo. Pero una fase es de una fase hipertiroidea. Entonces, tenemos fases características de algunas enfermedades muy determinantes, ¿no? Y esto justamente es que lo que van a ir aprendiendo en el transcurso de este curso de semiología. Entonces, ¿qué es lo que le llama la atención? O sea, si ustedes miran a este paciente y recién se lo ponen, ustedes ya la fase es una fase hipertiroidea. Es así que el médico poco a poco se va acostumbrando a algunas fases características que de alguna manera en el futuro les va a ayudar muy rápidamente para algunas enfermedades ser fácilmente diagnosticadas, ¿no? Porque de alguna manera ustedes van conociendo más. Entonces, ¿qué es lo que vemos en ectoscopía? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver? Básicamente, es la primera impresión que tenemos del paciente, entonces puede ser que el paciente, pongamos, un paciente puede tener 80 años, que es lo que dice la afiliación, perdón, pongamos que tiene 60 años, pero en la afiliación, o sea, la edad real, y ustedes lo miran como un hombre de 80 años. Entonces, ustedes van a poner en ectoscopía antes de conversar una apariencia de 80 años, porque es lo que le llama la atención. Ustedes no están inventando, simplemente están diciendo lo que ven. ¿Cómo es estado general? Ahí se pone grave o no grave. O sea, grave cuando ustedes están con oxígeno, está disneico, está polisneico, o está de repente pálido, está con un tubo endotraqueal, de repente está inconsciente, el paciente no se mueve y está con una serie de sondas, es grave. Y no grave es, por ejemplo, este caso de esta señora o señorita que la estoy en la fotografía,
que lo está mirando y está visualizando bien, todavía no han hablado, pero ustedes aparentemente sus funciones están bien, ¿no? Porque está sentado y de repente le encuentra que está en movimiento, ¿no? No grave. Eso no significa que no está mal o que de alguna manera le aqueja una enfermedad. Lo que quiere decir que grave no está. Y la actitud y postura que nos pueda de alguna manera sugerir alguna enfermedad, ¿no? De repente tiene una actitud en la cual el paciente está inclinado sobre la parte dolorosa y con una fase de dolor. Entonces nos está diciendo, acá me duele, y esa actitud la ha tomado y la postura también por el dolor, ¿no? Entonces, ahora, si no toma una actitud o postura en la cual no significa para nosotros algo que indicativo de alguna enfermedad, no la ponemos, ¿no? Pero sí, su sexo, edad aproximada, estado general y fase que de alguna manera nos podía sugerir alguna enfermedad, ¿no? Sí. Bueno, entonces la ectoscopía siempre va desarrollado con la fascie, que muchas veces es lo que podemos rápidamente hacer una presunción de algún diagnóstico o de una enfermedad crónica que de repente ya lo estamos siguiendo, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, una fascie a veces inexpresiva, paciente bastante alegre, paciente que está llorando o paciente muy ansioso o con una fascie de dolor. Y eso es lo que tenemos que poner, ¿no? De repente viene por un cólico renal y viene con una fascie dolorosa. Y yo desde que entra a emergencia digo, este paciente viene por un dolor. ¿En dónde se está agarrando la región lumbar? Ya tenemos una posibilidad diagnóstica, una lumbalgia. O se agarra la región precordial y es un adulto de 50 años y que de alguna manera está un poco con dificultad respiratoria y se agarra la región precordial. Probablemente es un infarto, ¿no? Desde el inicio que lo vemos al paciente, ¿no? Entonces, toda la actitud que tiene el paciente o la fase que representa nos puede llevar rápidamente a orientar a una posibilidad diagnóstica, ¿no? Es la ectoscopía. Pero tenemos, sin embargo, algunas fases muy determinadas. Por ejemplo, la fase acromegálica, como vemos en la parte, en este paciente, ¿no? Prominencia de la mandíbula, bastante larga y ancha y prominente, ¿no? Hacia la parte anterior. Mayor protrusión del hueso frontal, porque hay crecimiento de los huesos, ¿no? Pero como es un paciente adulto, crece en ancho, ¿no? Y eso lógicamente está relacionado con tumores hipoficiarios. Las manos bastante grandes y de repente que queremos visualizar algo más, ya de repente el examen físico nos va a demostrar algunas cosas que de alguna manera no se perciben a la primera impresión de la ectoscopía, ¿no? Y de repente los pies bastante anchos y bastante grandes también, y que el paciente posteriormente le va a decir que han crecido desmesuradamente ya de adulto, ¿no? Cuando ya usualmente tenemos, después de la mayoría de edad, ya los pies tenemos una misma talla y que lo vamos a tener por toda la vida. Sin embargo, en ellos no, un crecimiento bastante persistente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una fase de una acromegalia. O como le dice, una fase hipertiroidea, como hemos visto acá, un aumento de la hendidura palpebral, una retracción de los párpados, lo cual conlleva que los ojos son saltones o protrusión de globo ocular y una mirada fija, y también en el cuello se vio la presencia de un bocio. No todos van a tener bocio o otros van a estar cubiertos y que al examen físico recién le van a descubrir el bocio, pero la fase sí era de una hipertiroidea. O la fase de un hipotiroideo, es un adulto con un rostro un poco inexpresivo, de repente a veces un mixedema, una fase abotagada, pálida, friolenta, una piel seca y un cabello también bastante seco, y que el paciente usualmente está con sobrepeso, pero con una adinamia y a veces si lo logramos hablar con ellas, es una voz bastante, un lenguaje bastante lento, ¿no? Esa es la fase hipotiroidea, ¿no? Entonces, hay fases, sí, que de alguna manera sí podemos de alguna manera presumir desde el inicio
una presunción diagnóstica. La fase anémica es bastante común, o sea, porque se da en numerosas enfermedades desde el punto de vista renales, podemos ver enfermedades infecciosas, podemos ver en estados de hemorragia digestivas, estados de hipovolemia por una úlcera péptica, ¿no? Sangrante, pacientes con hemotisis, ¿no? Pero es evidencia de alguna enfermedad que le ha conllevado a la anemia o enfermedades hematológicas, ¿no? Y lo que vamos a ver es justamente una palidez bastante cutánea de las mejillas, labios y nariz, ¿no? Y el paciente inclusive puede estar inclusive algo de polisneico, ¿no? Entonces tenemos que poner una fase pálida o una fase anémica, ¿no? Pero fase pálida también se puede colocar dentro de la lectoscopía, que es sinónimo de anemia, ¿no? Tenemos también algunas alteraciones neurológicas muy fáciles de reconocer. Por ejemplo, el paciente, la parálisis facial periférica central o periférica, ¿no? Por ejemplo, que se traduce que el paciente, como vemos periférica, las arrugas usualmente que hay en la frente, normales o naturales que se pueden formar, no lo presenta, ¿no? La desviación, ¿no? La incapacidad de la oclusión ocular, ¿no? El borramiento del surco nasogeniano con la desviación de la comisura labial hacia el lado sano, ¿no? Como es este caso, esto ya nos sugiere que tiene una parálisis facial periférica. O la presencia de pacientes con una fase cuscinoide, ¿no? Que es una cara redondeada en media luna, ¿no? La piel eritematosa, rubicunda, en la presencia de una jiba en la región del cuello, un cuello bastante corto y bastante grueso, ¿no? Y usualmente aumento de la cantidad de vellos de acné, ¿no? El paciente usualmente tiene otras características que en el transcurso del examen físico lo vamos a ver. Esa es una fase cushinea. Otro es la presencia de ictericia a nivel de las escleras, ¿no? Que el paciente es lo que nos llama la atención. Entonces es una fase ictérica. Ahora, que eso puede ser una ictericia intrahepática, extrahepática o puede ser prehepática, ¿no? Entonces, ya en la parte de enfermedad actual o los antecedentes podemos comprender más acerca de la ictericia, pero ya sabemos las causales que puedan tener esta ictericia, ¿no? O la fase parkinsoniana, ¿no? Que alguien lo mencionó. Por ejemplo, este paciente que vemos acá, el que lentes, es un paciente con un rostro inexpresivo, ¿no? El paciente no demuestra con el rostro si está alegre o si está triste o si está amargo, y inclusive es una piel seborreica, algo lustrosa, y al caminar también es un caminar lento y a veces con aumento de la base de sustentación. Pero el paciente básicamente no demuestra la expresión en el rostro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos. ¿Cómo es el paciente en general la ectoscopía? Porque no necesariamente va a tener una fase característica, ¿no? Sino que de repente es parte del desarrollo de una enfermedad. Por ejemplo, el paciente muy adelgazado o caquéxico, ¿no? Y que es este paciente, mira, los pómulos sobresalidos, ¿no? La lengua entreabierta. Por favor, ¿alguien tiene el audio prendido? Y vemos la boca entreabierta con la justa, los ojos semiabiertos, ¿no? Como una somnolencia. Entonces, lo más probable es que este paciente está en mal estado general. Entonces, la ectoscopía también te va a decir si está grave o no grave. O si el paciente de repente está en una fase en la cual no solo esta fase se traduce, sino que el paciente, la forma de respiración es una respiración de repente con gran dificultad, paciente disneico, con una frecuencia respiratoria muy aumentada, ¿no? Hay tirajes en la zona
en la región supraclavicular, ¿no? Que en este caso algo se puede ver, pero vemos que está con oxígeno. Entonces, no podemos pues, decir en este caso que el paciente está en buen estado general ni irregular. Asumimos que probablemente está en un estado entre regular y mal estado general. Entonces, sí tenemos que decir cuál es su estado de gravedad del paciente, ¿no? Bueno, entonces, como decimos, la ectopogia es algo importantísimo porque en algunas es plenamente una fase muy característica, como por ejemplo una fase cushinoide, ¿no? Por trastornos tumores de la glándula suprarrenal o una hiperfunción de la glándula suprarrenal, o por deficiencia de hormona tiroidea, como este caso de los dos, ¿no? Y sin embargo, el rostro de ambos son bastante pacientes obesos, diríamos, pero no es obesidad en sí, sino es el trastorno relacionado con el mixedema por hipotiroidismo, ¿no? Porque tiene un metabolismo bastante lento y hay presencia de este mixedema que se genera en la región a nivel subcutáneo, ¿no? Entonces, es como eso es lo que se denomina fase mixedematosa, ¿no? El Parkinson, ¿no? Que habíamos visto antes que somos típicos, es una fase inexpresiva, como vemos este rostro, ¿no? Una mirada fija y que tú no sabes si está aterrada, si está asustada, si tiene miedo, pero nada de alegría. Y un rostro que probablemente cuando hable o si está hablando algo que puede inclusive a la otra persona demostrar una alegría o una sonrisa y el paciente es una fase en la cual no se va a mover. Y por ejemplo, el que estamos acá con el puntero es una esclerosis sistémica, ¿no? En la cual hay una fibrosis de la piel. El paciente igual pierde las arrugas naturales que hay en el rostro de la región nasogeniana y la boca, inclusive por el estado de fibrosis, se va a disminuir, inclusive la apertura bucal. La nariz se hace un poco más aguileña porque va tirando la piel cada vez y se hace también una fase inexpresiva. El paciente puede tener, este paciente es tranquilo, 50 años reales, y su apariencia puede ser de 30 o menos, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un estiramiento de la piel sin arrugas, ¿no? Lamentablemente es una enfermedad que compromete no solo en el rostro, sino todo el cuerpo y también puede comprometer pulmón, cardiovascular, esófago, etcétera, etcétera. No es una enfermedad grave, es una enfermedad incluida entre enfermedades reumatológicas, pero puede conllevar a estas complicaciones la muerte. Bueno, otra parte muy importante que nosotros tenemos que saber desde el inicio realizarle es las funciones vitales, ¿no? Y las funciones vitales porque es lo que de alguna manera determina el compromiso sistémico que el paciente podría tener. Sin embargo, lamentablemente las historias clínicas muchas veces no le hacen un examen, los signos vitales en forma adecuada. Y esto, de alguna manera, ¿cómo corroborar su estado general? Y cuando no tiene signos vitales que nos confirmen, que nos hagan de alguna manera determinar que el paciente estuvo muy delicado, sin signos vitales. Paciente mal estado general, pero no ponen el estado de frecuencia cardíaca, no me da la temperatura, la tensión arterial, ni la frecuencia respiratoria. Y últimamente hay unos accesorios que se han unido a estos signos vitales, como la saturación de oxígeno o el estado de glicemia, ¿no? Entonces, la historia clínica tiene que contar y todos los días debe de realizarse dentro de la historia clínica en evolución estos signos vitales. Tanto así que cuando se pasa la visita médica, muchas veces los internos no me dicen las funciones vitales, pero los que más me insisten y ellos saben que algo está pasando con el organismo, cuando la enfermera es la primera que me dice, doctora, está con fiebre 39, 38, y el interno no me lo dice, que de repente hay un estado intermitente de la fiebre,
O que el paciente está con una bradicardia de 40 y puede estar despierto, pero esa frecuencia me está generando que su estado hemodinámico no está adecuadamente como el día de antes de ayer, ¿no? Entonces, los signos vitales son fundamentales y de alguna manera nos, no, es imprescindible la medición, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entonces medirlo, no? Ya sea en un ingreso hospitalario o cuando hacemos una consulta médica, establecer una línea de base del estado de salud del paciente. Un paciente no está sano si tiene una temperatura de 39, por Dios. Un paciente no está sano a pesar que está caminando cuando tiene una frecuencia de 40 por minuto. O un paciente no está sano si tiene un pulso en reposo de 110. O el paciente no está sano si la presión de repente está en 70/40. Está despierto, pero tiene un estado de una hipotensión sostenida. Entonces, estos cambios que vemos en los signos vitales indican el deterioro o viceversa, la mejoría después de iniciar un esquema de tratamiento, ¿no? Y, por lo tanto, alertan el estado general del paciente, ¿no? Entonces, y que también, de alguna manera, es importante porque algunos procedimientos médicos que se van a realizar al paciente, de repente de una cirugía, un acto, de repente de un procedimiento, necesitan que esas funciones vitales estén estables. ¿Sí? Entonces, no necesariamente simplemente nos va a servir sino que a veces, estando mal, no se puede realizar algunos procedimientos porque sus funciones vitales no están en forma adecuada o normales, ¿no? Entonces, estos parámetros clínicos nos mide el estado fisiológico del organismo, ¿no? Estado de salud actual del paciente. ¿Cuáles son los signos vitales que vamos a tener? En la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, ¿no? Eso lo van a hacer más en la práctica, ¿no? Y cómo se debe medir. Y también los signos accesorios como la saturación de oxígeno y la glicemia capilar, ¿no? Y ahora más aún hacemos la saturación de oxígeno con la aparición del COVID, con el grupo de pandemia, y ya todos los médicos tienen su oxímetro para poder de alguna manera medir la saturación de oxígeno y me parece ideal. Es muy práctico y para ver el grado de oxigenación a nivel del organismo, ¿no? Estados cardiovasculares, estados de sepsis, estados de enfermedades respiratorias de alguna manera, o ver el estado fisiológico del organismo que se va deteriorando, también esta saturación puede bajar. Entonces, sí lo tenemos como, no como principal, pero como accesorio. Tenemos que saber cuáles son los rangos normales, cuáles son las causas que alteran, ¿no? Y lo que vamos a valorar, el estado de salud del paciente, ¿no? Y seguir, y nos sirve para, de alguna manera, introducir, lógicamente, algunas indicaciones por el riesgo que tiene estas valoraciones, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es la temperatura corporal, ¿no? Entonces, es como sabemos, el breve grado de calor que tiene el cuerpo como consecuencia de un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de este. Entonces, y esto va a generar parámetros normales de la temperatura. Lo normal es 36 a 37.5, ¿no? Eso es normal porque hay factores que pueden de alguna manera aumentar estos parámetros, ¿no? Hasta el límite de 37.5. Pongamos, ustedes quieren tomar la temperatura en cualquier momento y no se han dado cuenta que ha comido inmediatamente después del almuerzo o de un desayuno. Usualmente el metabolismo está más incrementado, los alimentos y todo que se ha ingerido puede generar que la temperatura
esté en 37.5, ¿no? Inmediatamente de las comidas. Eso no es anormal, porque si van a ver en todos los libros es hasta 37 el grado de temperatura normal. Pero si lo han hecho después de alguna situación, después de los alimentos, esto puede tener alguna variación. O de repente el medio ambiente, de repente hay una calor en la cual y no hay una ventilación adecuada y yo le tomo la temperatura y puede llegar a 37.2, por eso no voy a decir que tiene fiebre. Es el medio ambiente el que ha condicionado a este límite superior, ¿no? Entonces puede tener, pero este es el límite, ¿no? Vamos a ver que la temperatura rectal es 0.5 mayor que la oral. O sea, si pongamos, yo tengo una temperatura bucal de 37, la rectal va a ser 37.5, ¿no? O sea, hay una correlación, pero 0.5 mayor. Y la temperatura axilar es 0.5 menor, ahí he puesto mayor, está mal, ¿ya? Menor que la axilar. Es decir, si mi temperatura oral ha sido 37, mi axilar es 0.5 menor que la axilar. Ah, está bien, perdón, está bien. La temperatura axilar es 0.5 mayor que la axilar, claro. Pongamos que la axilar es 37, la temperatura oral es 37.5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la axilar está por fuera de mucosas. Y por lo tanto, esta va a ser la temperatura menor del resto, ¿no? Menor de la oral y menor, lógicamente, que la rectal. Entonces, estos parámetros sí es importante porque muchas veces el paciente le va a decir, oiga, doctor, tengo 37.5, ya estoy con fiebre, estoy volando de fiebre. No, no. ¿En qué momento te lo has tomado, no? O sea, no es que necesariamente fiebre. Y el termómetro mínimo lo deben tener entre 2 a 3 minutos, no es que pase, ¿no? Y hay diferentes termómetros, como vemos ahí en la visualización que vamos a poner. Y el termómetro de mercurio lo que tiene es la más fácil, más económica y que todavía lo usamos, pero eso no significa que las otras también puedan medir en forma adecuada la temperatura, ¿no? Entonces, pero seguimos usando la de mercurio, ¿no? Hipotermia, o sea que el paciente tiene una temperatura basal de 35.5 y eso ya es grave, ¿no? Porque altera el sistema hemodinámico del paciente. Por ejemplo, pacientes que salen después de, no sé, se han ido al Huascarán y pongamos se han perdido y él finalmente lo encuentra con hipotermia y hay una vasoconstricción sistémica e inclusive esto puede condicionar a factores de necrosis a nivel de algunas, usualmente en forma periférica de los vasos sanguíneos. Y el estado de hipotermia genera una alteración hemodinámica muy importante. Entonces, la hipotermia en sí es alto riesgo, ¿no? E igualmente, estados de hipertermia, ahí, perdón, disculpen, he puesto 37, mayor de 38, ¿no? Algunos dicen que 38 es un estado de febril, ¿no? Pero puede ser mayores de 39 a 40, pueden generar, por ejemplo, en los niños, en los lactantes, síndrome convulsivo, porque una temperatura, el niño, su sistema de termorregulación, que la temperatura está regulada por el hipotálamo, estos pacientes usualmente hacen efectos colaterales como el estado convulsivo y hay que bajarlo rápidamente. No vamos a hablar por estado de hipertermia en sí, porque las causales pueden ser muchas causales y la primera principalmente es un cuadro infeccioso, ¿no? Pero sí debemos saber cuándo es fiebre o no. Tenemos diferentes tipos de fiebre y nos puede ayudar de alguna manera a buscar algunas enfermedades por las características de la fiebre.
Fiebre continua es cuando el paciente está con fiebre, pero los variantes de temperatura es menor de 1 grado durante el transcurso del día, no llegando nunca a la normalidad. Pongamos, un paciente amanece con 38, a mediodía está 38,5, en la noche está con 39 y después baja a 38, siempre fiebre, pero la variante de grado de temperatura no es mayor de 1 grado. Es una fiebre continua porque es todo el día. Por ejemplo, hay enfermedades como por ejemplo la fiebre tifoidea, es muy frecuente que tenga una fiebre continua, ese tipo de temperatura. La fiebre remitente es la fiebre que en el día la temperatura aumenta mayor de 1 grado en forma episódica, ¿no? Diríamos. Por ejemplo, en la mañana está con 38 y de repente a las 4 de la tarde puede estar en 40 y después baja a 37, ¿no? Y así, ¿no? Remitente. O sea, no son en forma como hablamos del anterior, en forma continua, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser en pacientes, por ejemplo, con TB, en las cuales las temperaturas más altas son en las tardes, ¿no? 38, 39, y en la mañana no hace temperatura, ¿no? Entonces, pero oscilan mayor de 1 grado. Pacientes con fiebre étnica o séptica, ¿no? Es cuando la temperatura sube abruptamente y el paciente con episodios de gran sudoración y caídas también abruptas, ¿no? Pero el paciente está sin fiebre y de repente sube a 40 y ahí está con escalofríos y sudoración. Yo le doy a un analgésico y baja rápidamente y a las 2 horas otra vez me sube rápidamente. Estas son las fiebres usualmente en pacientes con estados sépticos, o sea, con cuadros de bacteriemia muy importante, o el paciente que tiene un absceso hepático, un absceso renal, etcétera, en la cual me hace periodos de bacteriemia. Entonces, esa es la forma de la temperatura. Y pacientes con temperaturas recurrentes, ¿no? En la cual hay periodos febriles y hay periodos afebriles. Por ejemplo, en la terciana, en la cuaternaria, en el paludismo, ¿no? 2 días sin fiebre y le da una fiebre alta, previamente escalofríos, y el paciente ese día se usa, y los escalofríos le hace usar, pues, 7 fresadas, si eso es poco, después se le baja la fiebre y está 2 días sin fiebre, y de repente al tercer día otra vez. Entonces, el tipo de fiebre nos hace presumir también algún tipo de patología, ¿no? Ante todo de algunas enfermedades. Claro. Entonces, bueno, la temperatura y estado gravedad de la fiebre, ¿no? Hipotermia grave, menos de 32 grados, que algunos ya no la resisten, ¿no? Moderada, de 32 a 35,9, hipotermia leve, entre 36 y 37,4. Esto va a ser determinante, también depende de dónde vive, ¿no? Y, por ejemplo, en los pacientes de altura, en los pacientes en donde en la cual los grados de temperatura a nivel de la ciudad también es determinante el grado de la hipotermia que puede tener los pacientes, ¿no? Y vamos a ver que la febrícula es cuando el paciente tiene 37,6 a 37,9, o sea, no se define. Usualmente pacientes con procesos virales, ¿no? Son febrículas, ¿no? Y son de asustar, no, pues, ¿no? Dice, vamos a esperar más cómo transcurren los días. O ya, el paciente sí tiene fiebre cuando hablamos de 38 a 39,9. Y prácticamente estados de hipertermia y que este paciente ya tenemos que bajarle la temperatura obligado, es de mayor de 40 grados centígrados porque pone en riesgo el estado general del paciente, ¿no? Igualmente la fiebre tiene que bajarse, pero tenemos que no solo bajarle, sino ir en busca de cuál es el motivo de esa fiebre, ¿no?
Entonces, ¿qué factores modifican estos cambios de temperatura? Ya habíamos hablado un poco la edad, ¿no? La edad es la regulación de la temperatura en los extremos, ya sea en ancianos y en los nacidos, recién nacidos, poseen una regulación térmica muy vulnerable, ¿no? Y entonces, y estos los hacen más susceptibles a estas fluctuaciones grandes de temperatura o los cambios de temperatura, ¿no? Por eso es que el adulto mayor muchas veces no tiene una regulación muy adecuada y a veces en verano también usan una pequeña chompita, ¿no? Tal vez por el tipo de actividad que ya no realizan como antes, ¿no? El sexo también puede de alguna manera modificar, por ejemplo, el estado de ovulación en la mujer, ¿no? Esto puede aumentar de 0.3 a 0.5 grados, ¿no? Entonces es algo natural, fisiológico. La actividad física muy intensa o las fuertes emociones puede elevar en pequeños grados la temperatura, ¿no? O sea, de 37 a 37.2, 37.3, pero no hacer fiebre, ¿ah? Estamos hablando de modificación de pequeños grados. La exposición al calor o al frío también son modificables modifican la temperatura, ¿no? Y lógicamente las condiciones médicas son las causales, ¿no? Infecciones, trastornos endocrinos, metabólicos, ¿no? Neoplasias, ¿no? Todas esas pueden ser causales, pero no estamos ahora para discutir sino identificar cómo es. Otra de las funciones vitales tenemos el pulso, ¿no? Es la onda de sangre que se detecta por la contracción del ventrículo izquierdo y frente a una arteria, ¿no? A la llegada a la arteria, ¿no? Tenemos parámetros basales que son en el adulto de 60 a 100 por minuto, ¿no? Ojo que nosotros cuando hacemos el pulso, el paciente no debe haber corrido ni haber estado subiendo escaleras, ¿no? Para hacerle lo más fiel de lo que está sucediendo en el paciente, ¿no? Porque a veces puede ser fallas y equivocaciones y decimos, uy, el paciente tiene 110, pero lo que no sabemos es que él ha subido 4 o 5 pisos para llegar, ¿no? A la consulta y eso ha generado que las pulsaciones se han incrementado, ¿no? En los niños son mayores, mucho mayores, los basales, que entre 90 a 130, y el recién nacido inclusive puede llegar a 160 por minuto. La frecuencia menos de 60 se denomina bradisfignia, y la frecuencia mayor de 100 por minuto se denomina taquisfignia, ¿ya? Diferencia si fuera cardíaco, si estamos tomando los latidos cardíacos, es bradicardia y taquicardia, ¿no? En este caso estamos hablando del pulso, por eso se denomina bradisfignia y taquifignia. ¿Qué factores son los que influyen para que el pulso de alguna manera se modifique? El paciente de repente viene llorando porque, o muy nervioso porque pérdida de un familiar, etcétera, y desfoga frente a ustedes y ustedes le están tomando el pulso. Entonces, eso puede modificarlo incrementándole, ¿no? La frecuencia. O como le dije, el ejercicio, o puede ser también la edad, que de alguna manera puede influir en algunos trastornos. Pero la edad no es el parámetro, va unido con las características del pulso, ¿ya? Porque con la edad es muy frecuente que el paciente pueda tener trastornos del ritmo. O sea, por ejemplo, fibrilación auricular o la presencia de bloqueo AB o de repente bloqueo de tercer grado que se va a venir con bradisfignia o taquifignia por estos trastornos del ritmo, ¿no? Entonces, no necesariamente la edad sí puede influir, pero ya con factores en realidad desde el punto de vista cardiovasculares, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en el pulso y cómo lo tomamos el pulso, ¿no? Podemos tomarlo en diferentes sitios, como vemos acá.
Puede ser en la región temporal, arriba. ¿Está mal esto? En la temporal. Bueno, está el dibujito, se le han ido las flechitas. Los pulsos donde se van a tomar en la región de la carótida, como vemos acá en la región del cuello. Puede ser también a nivel braquial, en la nivel radial, ¿no? Acá como vemos. Puede ser en la región femoral, en la parte posterior, en la femoral, en la poplitea y en el pie, la pedia. Esos son los más frecuentes sitios donde vamos a tomar el pulso, ¿ya? Estas flechitas están mal puestas, ¿ya? Entonces, cuando hacemos el examen físico, va a depender también de las alteraciones que el paciente tenga, ¿no? O sea, normalmente tomamos en la región radial, pero ya algunos de repente ya tienen un paciente con pie diabético, de repente le han mandado sus profesores. Estos tienen que hacerle también de la poplita braquial y de la femoral, porque de repente ya tienen un pie diabético y hay trastornos muy importantes de esos pulsos para ver cómo es la amplitud, cómo es el ritmo, cómo es la forma, si hay o no hay pulsos, y por eso el paciente va a terminar una amputación, ¿no? Entonces, en esos casos sí hay que tomarle en todos los sitios, ¿no? Regularmente le tomamos en la región de la muñeca, ¿no? La muñeca, como vemos acá, y le tomamos el pulso radial, y como vemos, ponemos básicamente el dedo medio y el dedo índice sobre la arteria radial muy suavemente, muy suavemente, ¿no? Y no se pone solo un dedo, sino dos dedos, pero se presiona ligeramente, no aplastando la región del. Y vamos a ver no solo los latidos por minuto, ojo, por minutos. Ustedes tienen la obligación de hacerlo por minuto, por favor, no que me lo hacen en 15 segundos y me lo multiplican por 4, o de repente en 30 segundos me lo multiplican 2. Es al minuto, porque quiero ver la amplitud de la onda, el ritmo, si es un ritmo regular, la forma de la onda y la tensión que genera. Esto va a ser más explicado en el capítulo de cardiología, pero ustedes me tienen que tomar mínimo el ritmo que tiene y segundo, la frecuencia. ¿Ya? Bien tomado en uno y en el otro, en los dos brazos. ¿Ya? Y teniendo en cuenta, ahora ya no usan relojes, usan el teléfono, no sé, pero es tan práctico usar un reloj como medio para tomar el pulso, ¿no? Para nosotros es muy práctico. Bueno, entonces tenemos otro en la frecuencia respiratoria. Entonces, vamos a ver, pues, el número de frecuencias respiratorias que tiene el paciente, ¿no? Inhalaciones y exhalaciones, ¿no? Inhalación del aire y eliminación del dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si cualquier alteración de punto de vista cardiovascular o respiratorio se va a traducir con una frecuencia respiratoria alterada. Pero de repente una alcalosis respiratoria por una intoxicación también va a alterar la frecuencia respiratoria, ¿no? Y esto de alguna manera se traduce en un estado de repente alteración hemodinámica, ¿no? ¿Cuánto es normal? De 12 a 20 por minuto, ¿ya? Respiraciones por minuto. Y en los niños es un poquito mayor, de 20 a 25 en los niños, y lactantes de 30 a 35. Bueno, como ya dije, es muy importante para ver la función pulmonar y el equilibrio ácido-base del organismo. Como ya le he dicho, una alcalosis respiratoria, de alguna manera, que puede estar generado por algún medicamento, o una alcalosis, una acidosis metabólica también por una respiración de Kussmaul,
está generado por un trastorno metabólico y genera una respiración de Kussmaul profunda y estructurosa, ¿no? Entonces, la forma de respiración de por sí ya me puede traducir alguna enfermedad desde el punto de vista metabólico o cerebral, ¿no? Entonces, es por eso muy importante ver las características de esta respiración. El método de medir la medición de la frecuencia respiratoria no es que ustedes, no es como la del pulso, que realmente no va a haber mucha variación, porque el paciente sabe que le está tomando y eso es, podría generar un poquito de nerviosismo al inicio y acelerar el pulso, pero posteriormente rápidamente se compensa o se comienza a disminuir a su basal. En caso de la respiración, como es muy visual, si usted le dice, el paciente va a modificar el ritmo respiratorio y va a haber periodo de apnea, ¿no? Porque ellos están pendientes que lo están mirando, cómo respira. Entonces, usted lo tiene que ser muy disimulado o en todo caso poner la mano sobre el pecho si el paciente es muy obeso y no le pueden visualizar bien y le van hablando, pero ustedes están tomando la frecuencia, ¿ya? O sea, no, que el paciente no se dé cuenta que ustedes están tomando la frecuencia respiratoria. Y ven, observan el movimiento del tórax o del abdomen, ¿no? Y eso van a contabilizarlo. Y como saben, el control es el bulbo raquídeo. ¿Qué van a ver? La frecuencia, el ritmo, la profundidad, la simetría, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos varias alteraciones en la respiración. Por ejemplo, eupnea, que es una respiración muy suave y regular. La expiración más larga que la inspiración, ¿no? O sea, ¿qué tipo de respiración, no? Ayapnea. Doctora, hay una respiración en 12 por minuto, o 10 o 8 por minuto con periodo de apnea. O sea que el paciente no respira. 30 segundos y no respiró. O sea, es el cese de la aspiración, es el apnea, no respira. Bradipnea es una respiración lenta y profunda y con una frecuencia menor de lo habitual, ¿no? O taquipnea, una respiración más rápida, superficial y por arriba de lo normal. El paciente está con disnea. Sí hay buena respiración, pero con dificultad, o sea, se siente el jadeo, ¿no? El paciente y respira con gran dificultad, ¿no? Se siente lo. Entonces, ¿qué factores han influido para eso, no? Estrés, medicamento, altura, falla cardíaca, falla respiratoria. Hay que estudiarlo. ¿Y qué ha condicionado esta alteración respiratoria? Y otro tenemos la presión arterial, ¿no? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria, ¿no? Entonces tenemos que medir la presión sistólica o la máxima, ¿no? Valor que se obtiene durante la eyección ventricular. Y el primer sonido que escuchamos lo tomamos como la presión sistólica, ¿no? Eso lo van a hacer en la práctica todos, ya, algunos ya lo han hecho, creo que en algunos cursos lo hacen, antes lo hacíamos previo a entrar a semiología. Y otro, la presión diastólica, es que la que observamos el menor valor que de alguna manera sentimos durante la toma de la presión arterial, ¿no? El sonido. También tenemos presión diferencial o también presión diferencial o de pulso, que es la diferencia entre presión sistólica y presión diastólica. Y también podemos medir la presión arterial media, que es la presión sistólica más la presión diastólica por 2 sobre 3. Esto es la presión arterial media. Y también tenemos la forma de medir la presión arterial palpatoria, que esa lo hacemos en algunos casos en la cual el paciente no podemos tomarle la presión de punto de vista con el estetoscopio, no lo sentimos, pero lo vamos a tomar básicamente la sistólica
con el pulso, a la aparición del pulso y el manómetro donde se visualiza, lo tomamos como la presión sistólica y usualmente lo hacemos en la presión arterial palpatoria cuando el paciente está en una hipotensión sostenida. ¿Ya? El paciente está en shock. Entonces ahí no vamos a escuchar el sonido por el estetoscopio. Lo vamos a sentir al palpar la arteria, ya sea radial, y eso va a ser ante todo la presión sistólica, ¿no? Entonces, importante la técnica que sea la correcta, ¿no? Por ejemplo, el brazo que tiene que ser descubierto, no podemos tener con camisa o todo. La zona donde vamos el brazalete, lo vamos a poner a 2 centímetros encima de la región de la flexión, ¿no? Del brazo con el antebrazo, no lo vamos a poner justo en la flexión. Y vamos a poner el estetoscopio no debajo del brazalete, sino ligeramente apoyado ahí, ¿no? El brazo no puede estar muy debajo, o sea, el paciente tiene que estar sentado y más o menos el brazo tiene que ser alineado más o menos en la región precordial, más o menos alineado a esa zona. No puede estar muy bajo o muy alto. ¿Ya? Entonces, esto de alguna manera modifica la presión arterial. El paciente debe venir tranquilo, no ansioso, haber estado sentado previamente, ¿no? No agitado. Y de preferencia que no converse, ¿no? Usted tomale tranquilo, está bien. Hay el síndrome del mandil blanco, porque el paciente cuando ve un mandil blanco hay tendencia a aumentar la presión arterial. Entonces, en este caso, después de 5 minutos, volver a medir. Y ya. Entonces, es muy importante entonces que sea una buena toma de la presión arterial. Entonces, tenemos hipotensión cuando la presión sistólica es menos de 90 y la diastólica menos de 60. Y lo normal es entre 110 a 129, y esto es dependiente de la edad, ¿no? Pongamos, en un joven como ustedes, lo normal es hasta 120, ¿no? Acá estamos hablando como un adulto ya mayor. 120, o sea, ustedes no pueden tener más de 120, ¿no? Que la mayoría no, es menos de 30 años, ¿no? Y con una presión diastólica hasta 80 nada más, o sea, 120, 80, normal. Ya tenemos acá normal alto, usualmente estos son nomenclaturas para un adulto bastante mayor. ¿Ya? Ahí tenemos 130, 139, puede ser un grado de hipertensión grado 1, 140, 159, hipertensión grado 2, 160, 180 y grado 3, mayor de 180. Entonces, esto significa que si el paciente, pongamos el caso de ustedes, tenga una presión de 129, bordeando 129 la diastólica, yo lo considero ya hipertenso, ¿no? Porque son jóvenes en la cual la mínima debería ser 120. Entonces, ya comenzamos con sugerir que este paciente es hipertenso, ¿no? Puede ser primario, puede ser secundario. La mayoría de jóvenes vamos a relacionar con enfermedades desde el punto de vista secundarios. Usualmente factores renales, ¿no? Hipertensión renal, ¿no? Relacionado con enfermedades renales.
Entonces, como vemos, la precisión medición de los signos vitales depende del uso correcto de los equipos, ¿no? De la técnica y del tiempo que se le da. Hay personas que se le da muy poco tiempo para la medición, mal el uso de la nomenclatura por minuto, lo usan a 15 segundos, otra, el termómetro no le ponen en tiempos adecuados o de repente lo ponen después de ingesta de comida, ¿no? O viene corriendo y le toman la presión arterial, también una medición no es buena, ¿no? Entonces, puede haber diferentes termómetros digitales de mercurio, ¿no? Todos son buenos, ¿no? Pero depende cómo lo uses, ¿no? O hay, en fin, ¿no? Mantómetro, ¿no? Para la presión arterial de diferentes formas, ¿no? Algunos se acompañan de estetoscopio, ahora vemos que no. Ahora, el mejor es el de mercurio, pero no es tan práctico porque es tan grande, ¿no? Pero los otros tienen una medición también bastante buena, ¿no? Y tenemos que usar un reloj de segundero, aunque ustedes están usando ahora, que es bastante incómodo, ¿no? Pero el reloj todavía sigue siendo un aspecto fundamental para nosotros, para la medición, ¿no? Bueno, entonces, los signos vitales, pues, es la primera función de alerta, ¿no? Algo está, ya, ¿qué está pasando, no? Entonces, nosotros vamos a interpretar esas funciones vitales, o sea, por ejemplo, cuando llegan al hospital y el paciente, yo no solo veía cómo está el paciente, sino funciones vitales, cómo está orinando, cómo está el pulso, cómo está la PA, entonces tenía para ver si está el paciente en equilibrio desde el punto de vista, ¿no? Física, ¿no? Entonces sí, tenemos que tener un conocimiento bien de estos indicadores fundamentales, ¿no? Bueno, estábamos viendo también el estado general, ¿no? ¿Qué hacemos el estado general? Ya lo vimos en forma muy sucinta en endoscopía, pero ahora sí hay un espacio donde dice estado general del paciente, ¿no? Entonces es lo que nosotros apreciamos, ¿no? La condición del paciente, ¿qué condición lo recibimos, ¿no? Entonces nos da una idea del grado de severidad del paciente, ¿no? Entonces uno puede decir, en buen estado general, el paciente viene caminando y te dice toda la enfermedad, pero él tiene un dolor crónico 2/10, ¿no? En la región de, no sé, pongamos en el hipocondrio derecho, ya. Sí viene en regular estado general, pero con cuadro doloroso. Pero de repente viene disneico, polisneico, cianótico, ya te decimos, viene en mal estado general, porque esto inclusive el paciente se agota al hacerle las preguntas correspondientes y que nos contestes, el paciente no puede contestar. O su estado de conciencia no lo permite también, está en mal estado general, ¿no? Si viene caminando, pero lo vienen apoyando y con la justa y gritando de dolor o prácticamente lo están cargando, no viene en buen estado general. Entonces, es el aspecto que vamos a ver que de alguna manera nos va a presumir que su estado no es adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué evaluamos? ¿Cómo está su marcha, ¿no? La apreciación visual, ¿no? ¿Qué actitud tiene el paciente? ¿Está confuso? ¿No sabe ni su nombre? ¿Y es joven? ¿Viene de cúbito? ¿Viene postrado? ¿Qué fase tiene? ¿Cuál estado de conciencia? ¿Su estado de psiquis? ¿Dónde está? Si él no ni responde, ¿no? La piel, ¿cómo está su piel? La fanera, de repente está muy seco, desnutrido, pálido. ¿Cómo está? O sea, es en conjunto de las características que vemos al paciente y que nos hace presumir su estado general. No solo porque ya ahí ya estamos, hemos conversado con el paciente y ya hacemos una presunción global del estado que el paciente se ve, ¿no? Entonces el paciente está confuso, mal estado general. Otro que viene desnutrido, mal estado general, a pesar que contesta las preguntas. Entonces el grupo de todas estas apreciaciones que de alguna manera nos puede condicionar a que su estado es
buen estado general, regular estado general o mal estado general. Pero otra cosa es que tenemos que ver el estado de conciencia del paciente, ¿no? Entonces, para evaluar el estado mental o el estado de conciencia del paciente, ¿no? Vamos a adoptar varias características. Está en alerta, o sea, si el paciente ¿no? ¿Cómo está, señora? Muy bien, o sea, y responde rápidamente, está alerta, ¿no? Es lúcido, consciente, le preguntan y contesta él, consciente. Está en vigil porque rápidamente responde o no responde. Está nubilado, ¿qué? Y se duerme, ¿no? Y otra vez le preguntan, nada. O sea, otra vez eso. O se despierta, pero no contesta nada, estuporoso, o finalmente no responde nada, ni siquiera al estímulo doloroso. Entonces ya su estado de conciencia ya de alguna manera impide hacer pero nos advierte el estado de conciencia que tiene el paciente. Una forma muy fácil es ver su estado de orientación, ¿no? Entonces, sí que también nos ve el estado de conciencia. ¿Cómo se llama, señor Juan Pérez? Dice, y efectivamente se llama Juan Pérez. ¿Dónde está, señor? Ah, estoy en el hospital. ¿Qué hospital es? Hospital Loaiza. Está en el espacio, está... ¿Y qué año es hoy? ¿Qué año es? Bueno, contesta el 2025 y contesta la fecha del día de hoy. O sea, fácilmente está orientado en todas las esferas, ¿no? Tiempo, espacio y persona. Se puede conversar, sabe quién es, se le hizo la historia clínica, contestó todo en forma adecuada, ¿no? Pero es muy fácil, muy rápido de poder decir, está orientado en tiempo, espacio y vigil, alerta, está consciente, ¿no? Entonces tiene grandes habilidades de la memoria y del lenguaje también porque ha dicho los datos en forma adecuada, ¿no? Entonces la función, vamos a ver la función de integración cortical, ¿no? Y entonces y la percepción de sí mismo también, ¿no? Entonces el paciente realmente su gran estado de conciencia, ¿no? Y responde a todas las preguntas, ¿no? Hay una interacción muy buena, ¿no? Vamos a ver el estado de conciencia, ¿no? Entonces, sin alteración del estado de vigilia, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de alteración, pero sí puede haber un estado de confusión, ¿no? Por ejemplo, hay una torpeza intelectual, no se encuerda, hay incoherencia de ideas. Sí, yo cuando tenía tantos años, pero no puede ser, ya ustedes sacan la cuenta porque les dijo otra cosa, ¿no? Ahí está confuso, ¿no? Entonces dice, yo tengo un hijo de, no sé, de 60 años y el hombre tiene 50, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que imposible, ¿no? Hay incoherencias. Y otro, con alteración del estado de vigilia. Por ejemplo, el confuso puede estar, o sea, puede responder, ¿no? O sea, de repente hay maniobras y todo, pero su estado de torpeza intelectual impide, ¿no? Está en vigilia, está despierto, pero está confuso. Pero otros están con alteración del estado de vigilia. Por ejemplo, obnubilado, está en delirio, o está en estupuroso, o está en coma. Son otros estados en los que está alterado el estado de vigilia, ¿no? Obnubilado, el paciente ya no está, hay torpeza en el lenguaje, en las ideas, pero el obnubilado no, está somnoliento. Ya ni siquiera no tiene atención a sus preguntas, ¿no? Y si es muy lento, confuso totalmente y desorientado en tiempo, espacio y persona. O puede estar irritable, excitable, ¿no? Por momentos entra en coherente en algunas cosas y después en confusión total. El delirio usualmente es un estado mental también de confusión, pero más grado de desorientación que puede presentarse muy repentinamente, ¿no? Por ejemplo, y se puede ser uno hipoactivo, o sea que no hay movimientos, está somnoliento y no te responde nada,
puede despertar, está despierto y dormirse fácilmente, pero no responde casi nada. O el hiperactivo en la cual está muy inquieto, ¿no? Está en un delirio, por ejemplo, el alcohólico, ¿no? El delirium treves, está hiperexcitable, pero está confuso total, ¿no? Entonces, es un estado de delirio, ¿no? Y el estupor ya está semi-inconsciente, ¿ya? Yo lo único que lo despierto, lo muevo, si despierta, te mira y otra vez entra estado de semi-inconsciencia. Y hay ruido, eso de repente ni se despierta, pero yo sí lo muevo, le hago alguna maniobra dolorosa, sí responde, con movimientos, ¿no? Pero muy intenso, ¿no? Pero vuelve a caer en la pérdida de conciencia, ¿no? Es el estuporoso, ¿no? Prácticamente yo creo que esos no lo vamos a tener como primera historia, ¿no? A ustedes, pero sí tienen que saber diferenciar, porque eso no es difícil, eso hay que ser una historia en la cual la familia nos va a responder el interrogatorio. Y coma es un estado de pérdida de la conciencia y de falta de respuesta a cualquier estímulo. Yo los amaqueo, le hinco, le punzo con cualquier una maniobra dolorosa, nada, no responde. Estado en coma profundo, ¿no? Y otra pérdida, muerte cerebral, es pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales, ¿no? Esto ya básicamente hay ausencias de funciones de reflejo del tallo cerebral, ¿no? Entonces ya esto es irreversible, ¿no? Bueno, hay funciones mentales superiores que en ese momento, tal vez cuando hagan neurología, lo van a ver. Como es el lenguaje, es espontáneo, coherente, ¿no? Doctora, Comprende. ¿Sí? Dime. doctora, buenas noches. Disculpe, pero le quería comentar de que a las 8:15 teníamos otra clase, doctora. No sé si es que podríamos, tal vez si es que no nos alcanza tiempo, hacerlo en otro horario o tratar de terminarlo No, rápido. lo vamos a terminar ya, porque ya nos falta poco. Sí, ¿Ya? doctora, por favor, a las Ya. 8:15 tenemos otra clase. Ya. Entonces el lenguaje puede ser espontáneo, hay comprensión de preguntas directas y de repente si le hacemos lectura y escritura lo va a responder, ¿no? Entonces va a ser coherente. Pero normalmente no lo hacemos en la parte, lo van a hacer en neurología, ¿no? Eso sí es importante para el estado de ánimo, sí, porque ustedes lo primero que van a ver, paciente está, doctora, muy deprimido, no me contesta, ¿no? Sí hay que poner. O es muy ansioso por su enfermedad, o es alegre a pesar de que está, ¿no? Y ese paciente usualmente te va a dar los datos, ¿no? Y es cómo va a asumir, inclusive después cuando yo le diga qué diagnóstico tiene, tengo que prepararlo y eso previamente yo tengo que evaluar cómo es su estado del paciente, ¿no? El paciente de repente no va a asumir su enfermedad. Ahí está el detalle, ¿no? Y vamos a ver la escala de Clapson, que esto para el estado del deterioro del estado de conciencia, ¿no? Esto ya es algo que de alguna manera siempre lo van a utilizar, ¿no? ¿Cómo es la apertura ocular? 4, si es espontánea. Es a la hora de ver, verbal 3, tras estímulos dolorosos 2 y ausente 1. O sea, conforme el paciente, lógicamente el estado de conciencia va en depresión, va a tomarse la puntuación, ¿no? Igual la respuesta verbal, si está orientada, confusa, inapropiada, ininteligible o ausente, va de 5 a 1. Y la respuesta motora también va de 6 a 1. Si obedece órdenes, completamente 6, y si no obedece, solo 1. Entonces las puntuaciones es de 3, ¿no? De estos 3 parámetros se buscará la puntuación. Cuando es más baja la puntuación, más profunda, es el deterioro de conciencia, ¿no? Y esta es una valoración muy importante que se puede hacer en emergencia, ¿no?
Finalmente vamos a hacer un poco lo que es el estado de hidratación del paciente que tenemos que saber, ¿no? Entonces, el agua es un elemento fundamental que de alguna manera lo requiere el cuerpo, es el que se encarga de desechar los residuos, ¿no? Y ayuda a la temperatura corporal, ¿no? Y la distribución del calor y enfriamiento del cuerpo, ¿no? No se olviden que el volumen total del agua corresponde a aproximadamente el 60% del peso corporal. Y estos dos se dividen en comportamiento extracelular e intracelular, ¿no? Y el extracelular se divide se subdivide ante todo entre plasma y líquido intersticial y la relación básicamente es de 1 a 3. Y la regulación del volumen intracelular se regula mediante la osmolaridad del plasma a través de los cambios del balance de agua, ¿no? Entonces, y es importante mantener el volumen plasmático, porque este es el que va a permitir la perfusión en los tejidos, ¿no? Y este está regulado básicamente por el sodio. Entonces, el agua no va solo, sino los minerales, ante todo el sodio. A menor edad, es mayor la proporción del agua total en el organismo, ¿no? Eso sí, por eso el niño se deshidrata más fácilmente y por eso puede entrar en coma, hipovolemia más que el adulto. El porcentaje de agua con respecto al peso suele ser menos en el sexo femenino debido a mayor proporción de tejido adiposo. O sea, la mujer tiene menos agua. Y la fuerza osmótica es importante, fundamental para la determinación de la distribución del agua a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, porque según esta fuerza osmótica va a pasar, cruza libremente las membranas celulares, ¿no? Y para mantener el equilibrio, ¿no? A nivel equilibrio osmótico, ¿no? Y ver la osmolaridad del líquido intra y extracelular. Y el organismo necesita un balance hídrico, ¿no? Entonces, entre consumo y la pérdida de agua, es muy importante. Entonces, ¿cuánto tomas de líquido y cuánto pierdes de líquido y por qué pierdes líquido, ¿no? ¿Cuánto orinas? ¿Cuánto es tu pérdidas insensibles? De repente mucha sudoración, el aire inspirado, dónde vives, dónde habitas, de repente hay pérdidas insensibles mayores de lo que tomas líquido. Y eso es fundamental porque tenemos que evaluar el estado de hidratación en función a por qué está deshidratado, ¿no? Entonces depende del factor físico, ¿no? O si tiene alguna enfermedad que le ha producido de repente nada, vómitos, diarrea, o estados o algún medicamento que se traduce con pérdida de sodio, ¿no? Entonces, la historia clínica es fundamental, ¿no? Entonces, la consecuencia de una hidratación inadecuada hay una pérdida de peso corporal porque hay expensas del agua, pérdida de la disminución de agua, ¿no? El paciente puede estar estreñido por deficiencia de agua, aumento de riesgo de caídas en el adulto mayor, falla renal por estado de hipovolemia, edema cerebral por estado de disuro hidroelectrolítico de sodio, manifestaciones dérmicas o alteración de estado cognitivo por una hiponatremia dilucional, ¿no? Entonces, en sí, de alguna manera, las consecuencias de déficit de agua y de electrolitos nos puede producir consecuencias fatales, ¿no? Entonces, vamos a ver que en un estado de deshidratación hay una desproporción de los líquidos ingeridos y los eliminados, ¿no? Entonces, ¿cómo así son los eliminados, ¿no? Del equilibrio? Entonces está demasiada diuresis, demasiados vómitos, o no ingiere líquidos, agua, porque de repente tiene una esofagitis o tiene es decir,
tiene un trastorno orgánico también que impide tomar agua. Es decir, vamos a tener que estudiar el por qué este paciente está deshidratado. Entonces hay una deshidratación hipertónica cuando se pierde más agua que sale. Hay una deshidratación hipotónica cuando la pérdida es mayor de sales que la del agua. Y la deshidratación isotónica cuando se pierde tanto agua y sales, ¿no? Y la concentración en osmolaridad es similar. Y acá vamos algunos trastornos que se pueden ver en el paciente, perdón. Por ejemplo, el signo de pliegue, ¿no? Que acá vemos, ¿no? El paciente, hay un estado de deshidratación, le hago como peñiscar al paciente en la región del dorso de la mano y al soltar es la región de la piel, ¿no? Es demasiado, es lenta para que regresione a un basal, ¿no? Esto se ve en un estado de deshidratación muy severa, ¿no? Ante todo en pacientes jóvenes, porque en pacientes adultos también hay poca elasticidad de la piel y puede presentar este signo sin estar deshidratado. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, la deshidratación clínica se puede demostrar por una mayor concentración de orina de algunos solutos y el paciente puede generar que la orina sea más cargada. ¿Ya? O sea, de un claro normal a un tono más oscuro porque el cuerpo no está recibiendo suficiente agua y se transforma en menos cantidad de orina y con más solutos, ¿no? La densidad se incrementa, ¿no? Puede haber cilindros hialinos y cilindros, en algunos casos, granulosos, ¿no? La deshidratación puede producir cambios muy severos, alteraciones físicas, mentales, ya lo habíamos dicho, irritabilidad, ¿no? Y puede presentar también los ojos hundidos, las mucosas secas, la lengua seca, el signo de pliegue positivo, puede generar estados de hipovolemia, dependiente del causal, ¿no? De pérdida. Puede elevarse los valores del hematocrito por hemoconcentración, ¿no? Doctora, disculpe, pero nuestra otra clase ya está iniciando y yo ya intenté hablar con la doctora, pero no me permite aplazarlo un poco Pero más. dile un favorcito que 10 minutos y termino, porque por 10 minutos no voy a hacer otra clase. Ok, doctor, está bien. ¿Ya? Sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces, sí es importante, por eso, hacer un examen físico en que las mucosas no estén lo suficientemente hidratados, si están secas, la lengua depapilada, los ojos hundidos, ¿no? Todo esto nos demostrará una piel seca también, ¿no? El grado de deshidratación. Entonces, hay diferentes cuadros de la forma de deshidratación. Por ejemplo, de deshidratación hipertónica se pierde más agua que sales. Y se va a ver los mismos signos, ¿no? Sed, piel seca, pero ahí hay más confusión, su estado mental, puede haber inclusive estado de coma, irritabilidad. Ahí lo que se pierde más es sal. O puede haber un estado de deshidratación hipotónica, en la cual hay pérdida de sal es mayor que la pérdida del agua. Y lógicamente va a haber también algunos signos muy importantes como igual la cefalea, los vértigos, fatiga muscular, bradicardia, oliguria, déficit. Y usualmente estos pacientes pueden estar generados por un incremento excesivo de agua, pero y que va a generar una dilución del sodio, ¿no? Y esto no va de alguna manera, estos trastornos van a estar en general
el paciente se traduce por trastornos más neurológicos, ¿no? Bueno, esta la pasamos porque es más o menos. La actitud del paciente, cómo está posicionado, si está supino, está prono, ¿no? Cómo es la forma de punto de vista del cuerpo, cómo lo posiciona, ¿no? Por ejemplo, parkinsoniano, ligeramente inclinado, está muy rígido, ¿no? La actitud en que ellos están. O si el paciente tiene una posición ortonéica, semisentado, porque el paciente tiene enfermedad de punto de vista cardíaca, o si tiene una escoliosis y por lo tanto cuando camina se ve con ligera torsión del dorso, o una escoliosis también, o la caída de un pie más que el otro porque tiene una hemiplegia. Entonces, todo eso es la actitud que tiene el paciente, ¿no? ¿Cómo está el paciente cuando yo le hago el examen y si es obligado o no es obligado? Y si él no lo puede asumir otra posición, yo de alguna manera lo tengo que describir, ¿no? Pero usualmente es una actitud, puede ser dorsal, ventral o lateral, y yo lo pondré en la historia clínica. ¿Cuál de ellas está adoptando el paciente? ¿Cuál es más frecuente para él? El paciente de repente es lateral porque es forzada, porque tiene una discapacidad en el miembro y lo tiene que poner de esa forma. Yo también lo pondré en la historia clínica. O es una posición genopectoral porque esa posición le alivia las molestias cardiovasculares. O de cunclillas, que usualmente se traduce siempre ese tipo de posición en pacientes cardiovasculares. Entonces yo colocaré eso. Y finalmente el estado de nutrición del paciente, ¿no? ¿Cuál es el índice de valor? El estudio, vamos a tener el índice de valoración global del cuerpo, podemos medir también la masa muscular, ¿ya? Y ahí necesitamos, sí, la intervención de la medición del pie tricipital, ¿no? Y eso lo hacemos con un aparato especial que de repente lo van a hacer en el capítulo de nutrición. Usualmente acá no lo hacemos, lo voy a pasar por eso. Lo que hacemos acá, la utilización del índice de masa corporal. Eso sí lo tenemos que hacer. La fórmula es peso sobre talla al cuadrado. Y eso nos va a decir el índice de talla de masa corporal. Y los grados de talla de índice de masa corporal están acá descritas, ¿no? Si el paciente lo medimos y está en un valor de 16, la interpretación tenemos que es un índice de masa corporal muy severo, bajo. Y si es entre 18.8 y 24, es el índice corporal normal. Por arriba de ello es un bajo índice de masa corporal y por debajo de ello, perdón, y por arriba de ello tenemos hasta de sobrepeso hasta obesidad mórbida, ¿no? No se olviden de estos cuadritos porque esto mide el grado de índice de masa corporal y que va relacionado con enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y tenemos también indicadores como de circunferencia de cintura en relación a complicaciones de punto metabólicas y cardiovasculares, ¿no? Y estas son las mediciones que el paciente debe tener el límite. Si están mayor de estas, ya tienen el riesgo de complicaciones metabólicas, ¿ya? No se olviden de tenerlos presentes esos índices. Y finalmente, pues, el síndrome de alteraciones nutricionales va a tener, pues, lógicamente, va a complicar la enfermedad. Eso es parte de una enfermedad de un déficit nutricional proteico como calórico. Y ahí la representación gráfica acá son de dos enfermedades que ya no se ven tan frecuentemente porque las investigaciones lo determinaron que en los países en desarrollo, en África, por ejemplo, tanto había en algunos como una déficit proteica, que es la enfermedad de Kwashiorkor, o la enfermedad marasmática, que es el flaco raquítico que vemos acá abajo, que es ante todo por déficit calórico. Mientras Kwashiorkor usualmente es un déficit proteico, por eso podía generar inclusive la presencia, entre comillas,
de ser un paciente bastante gordito, pero está generado por edemas, de repente con un hígado graso, ¿no? Muy edematoso, ¿no? Y si lo veían estocópicamente parecía que tenía un peso adecuado, pero panzoncito. El otro, el marasmático, que es déficit calórico ante todo, es un paciente piel y pellejo, ¿no? Como vemos ahí. Y bueno, terminamos corriendo, chicos. Bien. Muchas gracias, Muy bien. doctora. Ya. Entonces nos quedamos ahí. Buenas noches. Ya nos vemos. Doctora, una pregunta más. ¿Me podría pasar, por favor, el PPT a mi WhatsApp? Ya. Te lo paso más tarde. Y también le voy a pasar he tomado captura de pantalla. Hay algunos compañeros que ingresaron tarde, pero al menos Ya. ingresaron. Y ahí le mando la captura de quiénes son. Ya está. Perfecto. Ya nos vemos. Hasta luego. Listo. Muchas gracias.